Los secretos que guarda el Metro de Ciudad de México. Estos fenómenos, como saltos en el tiempo, cambio de dimensiones y viajeros que vienen de otra época, vienen ocurriendo desde hace años. Incluso nuestros padres o nuestros abuelos nos han platicado estas experiencias. Así que prepárate porque a continuación vamos a relatar una anécdota que nos manda un seguidor. Hola, mi nombre es Luis Ángel, tengo 45 años y hoy vengo a platicarles sobre la estación Indios Verdes. Lo que me sucedió ni siquiera fue en una hora donde se juntara muchísima gente. De hecho, era una hora normal, aproximadamente como a las 5 de la tarde, y esa hora no todas las personas salen de trabajar. Entonces era una tarde bastante relajada. Yo iba muy tranquilo y mi destino era bajarme en la estación de Tlatelolco. Yo a veces soy muy escéptico, no suelo escuchar mucho estos relatos porque precisamente pensé que no existían. Llevo tomando años la misma ruta y nunca me había pasado algo similar, pero mis compañeros de trabajo nos platicaban varias anécdotas, pero aún así no les hacía caso. Hasta esa tarde que me tocó vivir un salto en el tiempo, y se los platico para que ustedes me digan qué opinan, qué creen que haya sido. El metro comenzó a avanzar, pasamos Deportivo, pasamos Potrero y llegamos a La Raza. Justamente ahí el metro se detiene. No se me hizo tan extraño ya que en muchas ocasiones ha pasado esto, pero no dura más de 10 segundos en que vuelva a prenderse las luces y avanzar. En el mismo vagón íbamos 3 personas, una señora y 2 jóvenes. Cuando vimos que ya llevaba 5 minutos el metro detenido y con las luces apagadas, se nos empezó a hacer un poco extraño y hasta pensamos cómo íbamos a salir de ahí. No estábamos en plan de espantados, simplemente estábamos preocupados porque teníamos que llegar a nuestro destino y pensamos que ya se había retardado mucho. O al menos a mí ninguna experiencia me había tocado esperar ese tiempo, siempre era bastante rápido que regresaba la luz. Pero entonces, cuando las luces regresaron, estábamos en la estación Guerrero. Todas las personas nos volteamos a ver impactadas porque de verdad el metro no avanzó durante un buen rato. ¿Cómo era posible que nos hubiéramos saltado una estación sin darnos cuenta? De verdad, el metro no avanzó, no dio señales, ni siquiera estaba prendido. Se apagaron las luces justamente en la estación La Raza. No pasamos Tlatelolco para nada. Pero ahora, sin ninguna explicación, estaba una estación adelante de mi destino. Todo esto pasó en cuestión de segundos porque la puerta se abrió y las personas entraron. Entonces yo tuve que decidir, ¿me quedo o me voy? Por un momento pensé que era una confusión mía. Pero para confirmarlo, antes de que se subiera la gente y yo vi que estábamos en Guerrero, le pregunté a las demás personas, ¿vieron en dónde estamos? Las demás personas estaban igual de confundidas que yo, no me supieron dar una explicación. Solamente me confirmaron que, efectivamente, estábamos en Guerrero, allá afuera decía. En ese momento fue cuando se abrieron las puertas, entró la gente y yo tuve que salirme porque dije, tengo que regresar. Saliendo yo pensaba que tal vez, no sé, era una confusión mía. No, traté de encontrarle explicación de una manera muy ilógica. Lo que hice fue preguntarle a las demás personas, como si yo no conociera el metro. Creo que mi cara reflejaba mucho porque estaba sumamente sacado de onda. Me acerqué con más de 4 personas y les pregunté, disculpe señorita, disculpe señor, disculpe señora, ¿en qué estación estamos? Como si estuviera completamente perdido, aunque yo ya sabía dónde estaba. Y ellos me comentaban, joven, estamos en la estación Guerrero. Simplemente no lo podía creer. Lo único que hice fue regresar a una estación para llegar a mi casa, pero esa fue la experiencia que me pasó. Llegando a mi casa me puse a investigar del tema y me encontré con muchísimas experiencias hablando sobre los saltos del tiempo y experiencias como esta de cambios de estaciones. Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Les ha pasado algo similar o también han tenido saltos en el tiempo dentro del metro? Esta es una historia bastante curiosa de un salto temporal en el metro. Esta historia me la mandó una chica llamada Lorena a mi Instagram. Si me quieres mandar una historia, el link está en mi perfil. Todo esto pasó hace aproximadamente 3 años. Ella se encontraba en la línea azul y tenía que tomar la estación Tacuba para luego hacer el transbordo a la línea naranja. En este momento ella realmente no sabía hacia dónde eran las direcciones y cómo estaban las cosas, así que simplemente siguió con los policías preguntando y todo ese tipo de cosas. Al momento de checar todo esto, simplemente vio que tenía que pasar por una estación para antes de llegar a Polanco, así que simplemente le preguntó a un poli de qué lado era Barranca del Muerto y se fue ahí, a ese andén, y decidió tomar el metro. De repente, cuando ella volteó a ver, vio cómo el metro iba hacia la otra dirección, por lo que simplemente exclamó, ¡ah, qué pendeja, me equivoqué! Decidió bajarse y fue otra vez, cambió de lado y esta vez se encontraba en el otro andén. Simplemente volteó a ver hacia arriba y vio que era Barranca del Muerto, se tranquilizó y esperó el metro.
Lo extraño acá es que cuando se dio cuenta, ella sintió que había pasado simplemente una estación, pero no, estaba ya casi al final, por lo que se sacó de pedo y bueno, decidió quedarse otra vez en el metro. Era imposible que ella lo pudiera evitar, la angustia se notaba en su cara, y en este momento su hija la volteó a ver y le dijo: mami, ¿qué tienes? ¿A dónde vamos? Su mamá le respondió: vamos al acuario, hija. Pero su hija le dijo: pero ya es de noche. A lo que Lorena le respondió: no, hija, así es el metro, estamos bajo tierra. Nuevamente descendió del metro y otra vez, viendo en los carteles de arriba, decía El Rosario. Ella ya no sabía cómo reaccionar, decidió fijarse hacia el metro otra vez en la parte de arriba y vio que decía Barranca del Muerto. Abordó el metro y se fue súper angustiada. Ya en ese momento ella decidió dejarlo pasar, se fue jugando con su hija y se dio cuenta que estaba en Polanco, pues Polanco tiene unas escaleras que son como un piano, tú vas caminando y suena. Al final del día, ella iba regresando otra vez con su hija al metro, y esta vez se dio cuenta nuevamente, por la experiencia que tuvo, que en la parte de arriba dijera El Rosario, que era hacia donde tenía que ir. Así que sacó la cámara de su celular y le tomó una foto a la dirección, decía El Rosario. Fue así como el metro avanzó, y de repente se dio cuenta que la estación decía Tacubaya. Otra vez, parecía que se había equivocado, iba en dirección a Barranca del Muerto. Súper angustiada, ella se bajó, cambió de dirección y se dio cuenta otra vez, decía El Rosario. Decidió abordar el metro y finalmente así llegó a Tacuba, en la parte de la línea azul. Pero dice que en este momento ella sentía bastantes cosas raras, se sentía un ambiente bastante tenso, como si viera borroso, como si tuviera una presión en la cabeza. Estaba súper espantada y dice que la gente en esos momentos la veían súper rara. Era como si ella fuera de otro lugar, como si no fuera una persona de esta dimensión, como si hubiera pasado algo que la gente notó. ¿A ti te ha pasado algo en el metro? Más situaciones inexplicables vividas en el metro. Tengo una experiencia en el metro que seguramente será muy difícil que me crean, pero sin duda es de las cosas más sorprendentes que me ha pasado en la vida. Yo suelo salir de trabajar muy tarde y la empresa me paga transporte, porque el trabajo está, digamos, en una zona peligrosa, pero a veces suelo dármela rápida y alcanzar el metro para ahorrarme ese dinero. Una noche llegué para alcanzar la última corrida de tren y apenas entré a la estación se soltó una tormenta muy fuerte, con mucho aire y truenos. Dentro solo estaban 2 personas esperando, personas que yo ya ubicaba de vista, porque suelen tomar el tren siempre a esa hora. Recuerdo que el tren tardó mucho en llegar hasta que se escuchó y nos subimos y estaban solo los vagones. Cuando llueve es normal y por la hora no era nada fuera de otro mundo que estuviera vacío. Pasan un par de minutos y al llegar a la siguiente estación veo que llegamos a la misma estación que me subí. El tren se para y nadie más se sube. Me saqué un poco de onda, pero pensé que a lo mejor el tren nunca avanzó y yo en la mensa ni me di cuenta y solo reabrió las puertas. Ahora sí avanza el tren y me estoy muy atento. Veo que en la línea subterránea que sí avanzamos y cuando llegamos a la siguiente estación no me lo van a creer. Llegamos a la misma estación que me subí. No supe qué hacer o cómo reaccionar porque al principio me dio mucho miedo, pero después me empezaba a dar como un ataque de ansiedad porque me malviajé pensando que estaba dormido en el tren. De nuevo nadie se subió. El tren avanza y esta vez duró mucho tiempo llegar a la siguiente estación. Estábamos hablando que el doble o el triple de tiempo hasta que llegamos y veo que es la misma estación, pero esta vez era diferente. Tenía como una fachada diferente y la publicidad en los carteles era pintada a Nora de postres. Recuerdo perfecto uno del mundial que decía Italia 90. También abrió las puertas y de nuevo nadie se subió. Yo asustado colapsé, no supe qué hacer y me hice bolita en mi asiento y estaba llorando de lo asustado que estaba, hasta que llegamos a la siguiente estación y en ella escucho que se sube gente, pero yo no quería ver, yo estaba petrificado de miedo y cuando escucho que la gente se sube habla sobre horas extras y turnos nocturnos y los vio de reojo con todo el miedo del mundo y eran empleados de un Walmart. Trato discretamente de limpiarme las lágrimas y busco a los señores que se subieron conmigo y ellos seguían a lo lejos dormidos. Llegamos a la siguiente estación y ya todo era normal, ya tenía la secuencia normal de la línea, pero cada que llegamos a la siguiente estación me daba miedo pensar que pasaría todo de nuevo, pero por fortuna ya no. Llegué a la estación y me bajé y me importó poco que estuviera el diluvio. Solo quería llegar a mi casa. Llegué a mi casa y conté todo a mi familia. Y fue hasta que mi hermana me dijo que no lo viera como algo para asustarme. Entre risas dijo que a lo mejor viajé por el tiempo y yo ya estaba pensando en cosas como demonios y fantasmas. No estoy diciendo que eso fue lo que pasó, pero créanme que estoy abierto a escuchar mejor explicación. Ahora sí que yo no defiendo mi postura. Yo estoy abierto a escuchar todas.